Hoy es martes 6 de enero, 5 de enero, amigas y amigos televidentes, muchísimas gracias por su preferencia. Tenemos la información más importante del acontecer nacional e internacional. Y cuando son las 6 en punto de la mañana, comenzamos esta emisión de Telediario. Sean todos bienvenidos. Gobierno busca acuerdo con Pfizer para conseguir 2 millones de dosis más. Las primeras 50.000 vacunas llegarán este mes y el aeropuerto de Quito ya está preparándose para la logística. Lleno total en centros médicos municipales, hospitales públicos y sistema privado de salud. Es el resultado de las festividades de diciembre para Quito, con más de 69.000 contagiados. Las sanciones que fueron impuestas durante el estado de excepción entre el 21 de diciembre y el 2 de enero de este año se mantienen vigentes y deberán ejecutarse. Así lo resolvió el Comité de Operaciones de Emergencia. En deportes les tenemos el 11 ideal del campeonato ecuatoriano escogido entre los mejores. Mientras que en el mundo deportivo, Cristiano Ronaldo rompe el récord del Rey Pelé. Más destacado del mundo. La justicia británica rechazó extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje. El australiano, aún preso, recibió una oferta de asilo político en México. Comenzamos. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se prepara para recibir el primer lote de vacunas que, según el gobierno, llegará en enero. En la Federación Médica Ecuatoriana hay preocupación por la logística de distribución, ya que el compuesto de Pfizer requiere de temperaturas muy bajas para su preservación. Este domingo, en cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al acuerdo con Pfizer, el primer proveedor de vacunas para el país. Dijo que las primeras 50.000 dosis llegarán en enero y a partir de finales de marzo las siguientes, de un total de 2 millones que se encuentran pactadas. Pero anunció la posible llegada de más. Paralelamente se ha iniciado con esta misma empresa un nuevo proceso de negociación para la adquisición de alrededor de 2 millones de dosis adicionales. Sin conocerse todavía la fecha precisa del arribo del primer lote, el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito avanza en la adecuación de sus espacios. Luis Galárraga, vocero de Quiport, asegura que esta terminal aérea tiene una vasta experiencia en el manejo de la cadena de frío, pero que existen ciertos ajustes que deben realizarse para garantizar que las vacunas se almacenen a los menos 70 u 80 grados centígrados requeridos. En eso se está trabajando para encontrar la mejor solución que permita dotar al centro logístico de carga de Tabacarcén con los cuartos de congelamiento ideales para el almacenamiento de las vacunas en caso de ser necesario que se almacenen en el aeropuerto. Si es que las vacunas solamente van a tener al aeropuerto como punto de entrada e inmediatamente el ministerio las va a despachar a los diferentes puntos de vacunación y para eso estamos totalmente preparados. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, está preocupado por la logística. Dice que si las vacunas no son adecuadamente manejadas, un porcentaje importante de las dosis recibidas podría perderse y esto disminuiría el número de personas inmunizadas. Las cosas hay que tomarlas súper serias, es un tema de vida o muerte. El país reclama seriedad en todo este tipo de cosas y los médicos estamos dispuestos, los que sabemos, los expertos, estamos dispuestos a trabajar por el país. Además, el galeno considera que a la fecha no se conoce con claridad cuántos ecuatorianos necesitarían vacunarse, ya que no se hicieron pruebas diagnósticas suficientes, ni se han hecho estudios de cero prevalencia en el Ecuador. ¿Dónde están las cifras? ¿Cuáles son las reales cifras? El ministerio no las tiene y no las tendrá, porque siempre ha habido estas inconsistencias a nivel de cifras en la estadística del Ministerio de Salud. Preocupaciones a las que se suma el incremento de casos tras las festividades de diciembre y que pasarán factura en el primer mes del 2021. A la fecha, Ecuador reporta más de 214.000 infectados por COVID-19 y 14.000 decesos por esta causa. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y debido al incremento de casos, nuevamente se abrirán en los hospitales las áreas que fueron adaptadas para atender a los infectados, como ocurrió entre los meses de julio y agosto. En 17 de las 24 provincias la velocidad de contagio es notoria. Quito está al 90% de su capacidad de camas en los cuidados intensivos. A tope.
Así está la capacidad hospitalaria para atender a los infectados por COVID-19 en las grandes ciudades del país, debido al incremento de casos. A escala nacional se contabilizan 214.614 enfermos y 9.400 fallecidos. En 17 de las 24 provincias del país, la velocidad se elevó e incluso en la Sierra Centro el porcentaje dobló. Así lo informó el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. A 38% el porcentaje de positividad de Carchi, Cañar y Cotopaxi. En Quito, desde el feriado de Navidad, la demanda de atención médica incrementó. Con corte al 1 de enero, la ocupación llegaba al 90% en las unidades de cuidados intensivos y al 53% en hospitalización en la red que incluye a los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía. Pero en los centros privados ya no hay espacio. El Metropolitano, Axis, el Hospital de los Valles están al 100% en las camas UCI. En Guayaquil ha ocurrido lo mismo en los últimos 6 días. Las cifras de ocupación han ido escalando. El 1 de enero la urbe porteña tenía las unidades de cuidados intensivos al 56% y en hospitalización el 67%. El Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil es el único hospital de IES en toda la costa ecuatoriana que tiene UCI exclusivamente para COVID. A nivel país, el 68% de camas de cuidados intensivos están ocupadas, pero Ceballos precisó que esto no significa que en todas las casas de salud de la red exista disponibilidad. Guasmo Sur, Hospital Enrique Garcés, el hospital del IES, los hospitales del IES en realidad, tanto el Teodoro Maldonado Carbo como el hospital IES Sur, estamos al 100%. Vicente Corral Moscoso y está también al 100%. El titular de salud señaló que hay abastecimiento suficiente de medicamentos, pero anunció otras medidas. Los hospitales se reactivarán las áreas que fueron adaptadas como ocurrió entre los meses de julio y agosto de 2020 y priorizarán la atención primaria por COVID-19. En estas fiestas, en estos dos fechas que son tan importantes como fueron Navidad y Año Nuevo, a pesar de las medidas, a pesar del estado de excepción que se implementó, etcétera, hubo aglomeraciones, se han disminuido, sí, pero estamos previniendo. Otro de los anuncios es el incremento de camas en las áreas de cuidados intensivos. No hay un número exacto, 15 camas de UCI que se han aumentado. Tampoco tenemos limitación en términos de ventiladores. Hay un número adecuado de ventiladores. En cuanto a las incivilidades, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, Juan Zapata, dijo que las medidas de restricción en los feriados de Navidad y fin de año evitaron que se movilicen más de 2 millones de personas. Este año 884.624, una reducción del 66%. Traducido esto en números, más de 1.700.000 personas evitamos que se muevan por, obviamente, terminales. Evitamos que se aglomeren en las playas del país. Creo que este era un potencial de riesgo altísimo, objetivo cumplido también. En cuanto a las aglomeraciones, la cifra se mantuvo en fin de año a la baja. Las cámaras del ECU 911 contabilizaron 4.484 en el país. De la misma manera ocurrió con las fiestas. En Navidad y fin de año, de 1.199 descendió a 761. Hay un decrecimiento del 37%. Fueron sancionados 3.559 libadores en Navidad y en fin de año 3.326. Pero sí hubo un crecimiento en escándalos por violencia intrafamiliar. Un crecimiento del 25%. Las 2 semanas siguientes del mes de enero de 2021 serán cruciales para el análisis y para comprobar si fueron o no efectivas las medidas adoptadas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Hospitales saturados, unidades de cuidados intensivos llenas y listas de espera de varios pacientes críticos. Este es el panorama sanitario en Quito en la primera semana del mes de enero. Una situación que preocupa a las autoridades y a los galenos que piden a la ciudadanía no automedicarse y cumplir con las medidas de seguridad ya conocidas. El pronóstico previsto para enero se está cumpliendo. Los festejos, las fiestas y las aglomeraciones reportadas en diciembre ya tienen sus primeras repercusiones. Hugo Espejo, subdirector de Medicina Crítica del Hospital del IES Quito Sur, indicó que la demanda de pacientes se incrementó en las 2 últimas semanas del año. Al momento, las 170 camas COVID están ocupadas. La unidad de cuidados intensivos con capacidad para 43 pacientes está llena y hay una lista de espera de 25 personas que se encuentran en estado crítico o grave.
En esta casa de salud se tuvieron que hacer adecuaciones para solventar los requerimientos derivados de las festividades. Más espacios como contingencia. Por lo tanto, se han abierto 2 espacios contingentes, como es la cafetería con 20 espacios adicionales para pacientes leves y las carpas que están detrás mío, carpas militares con 80 espacios totalmente operativos para rotar un poco los espacios de mayor prontitud. Lo mismo sucede en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario, en el que están ocupadas 35 de las 100 camas. 2 pacientes se encuentran en estado grave, según Paul Carrasco, director de este hospital, quien anticipa que en los próximos días se deberá contar con todo el personal para atender el incremento de casos. Si tendríamos un incremento de pacientes que sobrepasaría los 100 pacientes, tendríamos que retornar a las personas que están en las brigadas y personal de apoyo de las unidades metropolitanas tanto norte, centro y sur, para tener la capacidad que teníamos, que es hasta 200 pacientes. Un panorama que se repite no solo en las instituciones públicas y municipales, sino también en las privadas, según el reporte de la Secretaría de Salud de Quito. La situación actual preocupa a las autoridades de la ciudad porque no solo se contabilizan nuevos casos, también más muertes. Jimena Vargas señala que en comparación a los 3 años anteriores, la ciudad cerró el 2020 con un exceso de fallecimientos del 25%. Por eso recomienda no suavizar las medidas de prevención. Necesitamos continuar en un proceso de desaceleración de la movilidad, por ejemplo. Las personas que no tengan necesidad de salir no deberían salir. Y si es que tenemos reuniones dentro de casa, mantener las mismas medidas de bioseguridad que hacemos en público. El personal médico, en cambio, pide a la ciudadanía estar alerta a los signos y síntomas de la enfermedad para que quienes lo requieran reciban atención oportuna. En el mundo, los mejores científicos no han demostrado algo que sea efectivo para esto. Por lo tanto, pues no esperar, no automedicarse, acudir inmediatamente para estar controlado. Quito comienza enero con casi 70.000 casos positivos de COVID-19. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y el sistema de atención del Seguro Social también está al tope de ocupación en camas de cuidados intensivos. Así lo reconoció su director administrativo. Entre tanto que las clínicas y hospitales privados advierten que su capacidad ya está por llegar al límite. Se ha duplicado los pacientes en espera de hospitalización para camas UCI. Por lo tanto, nosotros como administración, conjuntamente con el área de salud, se ha decidido generar una ampliación también con respecto a camas UCI. En la actualidad, el IES tiene 315 camas para atenciones de pacientes en UCI. Vamos a crecer hasta el fin de semana o la siguiente en 350 camas. Cuando se encuentran en UCI, lo primordial es tener la cama, tener el monitor y tener el respirador. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para poder abastecernos de estos insumos para poder generar mayor atención y mayor incremento. Nosotros en nuestras instituciones estamos con una ocupación de cama de UCI en las áreas COVID del 95 al 100%. Y en las áreas de hospitalización tenemos una ocupación de cama en las áreas COVID que supera el 80%. Es decir, que la situación se ha complicado un poco, ¿no? Y mucha atención a lo siguiente: las sanciones que fueron impuestas durante el estado de excepción entre el 21 de diciembre y el 2 de enero se mantienen vigentes y deberán ejecutarse pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto. Así lo anunció la secretaria de Comunicación, Caridad Vela. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional también seguirá activo y el teletrabajo se extenderá hasta el próximo 18 de enero. Los 12 primeros días de las medidas de restricción en la movilidad, toque de queda y ley seca ayudaron a disminuir las incivilidades y evitaron una situación catastrófica según las autoridades. Estuvieron amparadas en el decreto de estado de excepción, aunque la noche del 2 de enero la Corte Constitucional dio a conocer la declaratoria de inconstitucionalidad y las reglas perdieron vigencia. Todo lo actuado por el presidente durante el estado de excepción y todo lo actuado por todas las entidades del gobierno estuvo vigente, es legal, tiene sustento. Pero ¿qué pasa con las sanciones que se impusieron a los infractores entre el 21 de diciembre y el 2 de enero hasta las 21 horas con 18 minutos? Toda multa o toda medida que se tomó contra los contraventores está vigente y hay que cumplirla.
la inconstitucionalidad del estado de excepción empieza a regir a partir del momento en el que nos fue notificada, y eso quiere decir 2 de enero. A través de las fuerzas de seguridad se ejecutaron varios operativos de control en los días de asueto. 3.234 operativos por parte de la Policía Nacional y se han retirado 81 armas blancas. La policía dio a conocer el número de sancionados. Libadores en el espacio público tuvimos el 31 de diciembre 1.541, el 2 de enero 1.088 libadores, pero el 1 de enero tuvimos 4.231. En el dictamen, la Corte le recordó al Poder Ejecutivo que las medidas pueden adoptarse en las atribuciones del régimen constitucional ordinario, incluso por parte del COE, sin que sea necesario recurrir a las potestades extraordinarias autorizadas en un estado de excepción. El Estado tampoco puede estirar sus brazos más allá de lo que la Constitución le permite. En este sentido, es muy poco lo que las autoridades podemos hacer. Lamentablemente no existen mecanismos que permitan que el Estado declare restricciones a nivel nacional, restricciones de movilidad a nivel nacional y toques de queda a nivel nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional seguirá activado y mantendrá las competencias sobre decisiones en fronteras y puertos marítimos que seguirán cerrados. En aeropuertos siguen vigentes los protocolos establecidos en el testeo de la zona de arribo de pasajeros. Salud. Queremos mantenernos como estamos porque estamos al borde, y traspasar ese borde nos puede llevar a vivir situaciones que ya en el recuerdo las hemos superado y no queremos revivirlas. En educación están suspendidas las clases presenciales en más de 200 establecimientos, escuelas, colegios y universidades, y la suspensión del retorno de maestros hasta el 18 de enero. Trabajo, se mantendrá hasta el 18 de enero la modalidad de teletrabajo y la prohibición de eventos públicos masivos. El COE exhorta a los 221 cantones a generar nuevas estrategias para controlar las aglomeraciones, el límite de aforo y a impulsar campañas de bioseguridad, medidas que deberán ser consensuadas para evitar confusiones. El próximo 18 de enero, el COE efectuará un análisis sobre la situación de la pandemia en el país y adoptará acciones para permitir una flexibilización en actividades que no han podido reactivarse o tomará otras más rigurosas para evitar más infectados y muertes. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y según la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, estos 20 días se aplicarán medidas adicionales para evitar la propagación del virus. Se controlará el 30% de aforo en restaurantes, eventos y demás actos públicos. No están autorizadas las fiestas. El sector del comercio y afines podrá atender con un aforo del 50% hasta las 22 horas, al igual que los gimnasios. Mientras que el aforo en las oficinas públicas y privadas no deberá sobrepasar el 50%. No se autoriza la venta y el consumo de bebidas en la vía pública o parques, que permanecerán cerrados, así como los bares y discotecas. Y finalmente, se mantiene el aforo del 50% para el transporte público. Escuchemos. En lugares estratégicos y con oxígeno para las personas que vengan de otros cantones a la ciudad de Guayaquil buscando ayuda, y así evitar que los hospitales colapsen. Si en el mundo están diciendo que esto protege de COVID y que puede ser una alternativa, pues ya es una cobertura adicional que nadie espera. 6 de la mañana con 18 minutos y vamos a revisar otros temas de su interés. La lista de binomios presidenciales fue cerrada y la información fue enviada al Instituto Geográfico Militar para la impresión de las papeletas. El Consejo Nacional Electoral confirmó la eliminación del empresario Álvaro Noboa y que finalmente son 16 los aspirantes. Esto mientras que la audiencia por una supuesta infracción electoral en contra de 4 consejeros se reinstalará este martes. Cuando restan 34 días para las elecciones y con la campaña electoral en marcha desde hace 5 días, el Consejo Nacional Electoral inició la impresión de papeletas. La de presidenciales ya fue cerrada para los comicios del 7 de febrero de 2021. Las candidaturas presidenciales en firmes hasta el momento y sobre la cual el Tribunal Contencioso Electoral nos ha dado la certificación de que ya no existen recursos pendientes, son 16. Con la decisión quedó fuera de la competencia el empresario Álvaro Noboa, que buscaba por 6ª vez llegar al Palacio de Carondelet, con la agrupación política Justicia Social. Definitivamente, no existen ya recursos pendientes a nivel del Tribunal Contencioso Electoral. Y es más, la sentencia última del juez Viteri
es clara respecto al hecho de que reconoce que el Consejo Nacional Electoral no ha desacatado las disposiciones que al respecto de la calificación de candidaturas estableció. La vocera de la agrupación política, Silka Sánchez, rechazó la acción adoptada por el Consejo Nacional Electoral. Son 2 meses que no han calificado la candidatura. Si según ellos no es legal, descalifíquenla. No la pueden descalificar, se han inventado irregularidades. Pita además confirmó que fue enviada la boleta con el listado de candidatos a asambleístas nacionales del Instituto Geográfico Militar. Constan 17 listas, cada una con 15 aspirantes a una curul. De por el extranjero y adicionalmente parlamentario andino, se está terminando también de elaborar la lista final para también de la igual manera comunicarle al Instituto Geográfico Militar que ya también programe la impresión de papeletas. Este lunes se suspendió la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral en contra de 4 de los 5 vocales del CNE, la presidenta Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera. La denuncia fue presentada por el delegado de Justicia Social Jimmy Salazar por un presunto desacato. Los abogados de los consejeros solicitaron la presencia de la Procuraduría General del Estado dentro del proceso. Han abusado del derecho para seguir ganando tiempo, que no se instale la audiencia. La semana pasada tenía COVID uno de sus abogados. Es la segunda vez que la audiencia en este caso se difiere. El juez de primera instancia, Ángel Torres, convocó a las partes para este martes a partir de las 10 horas y notificará a la Procuraduría. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y a 5 semanas de las elecciones, los analistas desprenden de los planes de trabajo de los candidatos las ofertas relacionadas a generar empleo y reactivar la economía. Observan que muy pocas se acercan al escenario ideal de alentar la inversión extranjera al país sin necesidad de más endeudamiento, mientras que alertan de otras que podrían caer en el populismo económico. A un poco más de un mes para las elecciones, analistas económicos revisan las propuestas de los candidatos a la presidencia. La situación macroeconómica y la generación de empleo son los ejes de los planes de gobierno de la mayoría de los aspirantes. Para Alberto Acosta Burneo, en toda la marea de propuestas económicas se configura a la que denomina el populismo económico. Y este momento desde 2013 vivimos del endeudamiento, año tras año, el tarjeteo, la Mastercard, y se insiste, y vemos que llega un candidato que nos dice la solución es más gasto. Y este candidato, claro ejemplo del populismo económico, nos plantea que en los primeros meses de gobierno va a elevar el gasto en 1.5% del PIB. ¿Cómo? Si es que no hay dinero, ¿de dónde va a sacar el dinero? El problema es que se está gastando demasiado desde 2013. Además, analiza con preocupación otras ofertas que podrían desalentar la inversión extranjera. No tenemos que repetir las malas experiencias internacionales. ¿Por qué no copiamos las buenas experiencias? Experiencias de cómo generar riqueza, no vía más gasto público, sino haciendo un entorno favorable a la inversión. Ese es el gran desafío que tampoco lo entiende este candidato, porque plantea un impuesto al patrimonio, que es otra manera de ahuyentar la inversión. Hay candidatos que hablan de la reducción de impuestos y aranceles como herramientas para generación de un entorno seguro para atraer inversión y empleo. Otros en reorganizar la economía incrementando el presupuesto público para el cuidado de todas las personas. Otras propuestas refieren la emisión de dinero. No estamos preparados para manejar una moneda propia. Significa que la dolarización fue una gran herramienta para los ciudadanos para defenderse, para sacar la mano de los políticos de sus bolsillos, porque los políticos a través de la emisión de dinero lo que hacían era financiar gasto público, yéndose en contra del poder de compra de los ciudadanos. Sobre la proyección del escenario económico para este 2021, Acosta Burneo habla de una recuperación lenta en el país de apenas el 3%. Es decir, recién en 2025 tendremos una economía del mismo tamaño de la que tuvimos en 2019. Este escenario es el que tiene que ser cambiado y la manera de cambiarlo no es con populismo económico, es con responsabilidad, entendiendo cómo se genera riqueza. La riqueza se genera a través del círculo virtuoso del ahorro, inversión, producción. Eso es lo que genera empleo, es lo que genera bienestar. Plantea 3 pilares para que el nuevo gobierno pueda ordenar y reactivar la economía del país: priorización del gasto, calidad del gasto y transparencia en el manejo de los recursos. Ana María Suárez, Ecuador TV.
Y le contamos a esta hora que 6.000 personas fueron atendidas por las instituciones que trabajan en la estrategia intersectorial Navidad sin mendicidad durante el mes de diciembre. Los operativos continuarán durante los primeros 15 días de enero con la finalidad de evitar la mendicidad y los otros tipos de vulneraciones de los derechos que están detrás, como la explotación infantil y la violencia hacia personas de grupos vulnerables. Para prevenir y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de exponer a la población vulnerable a prácticas de mendicidad y a otras problemáticas sociales, se estableció la estrategia interinstitucional denominada Navidad sin mendicidad, que durante este mes de diciembre logró identificar a 6.000 personas a nivel nacional. Son 28 los cantones priorizados que tuvimos y seguimos teniendo, de hecho, a nivel nacional, como Santo Domingo, Pedernales, El Puyo, Tulcán, Bolívar, entre otros cantones, Píllaro, Sichos, Chunchi, y sobre todo las provincias de la Sierra Centro. Varias instituciones conforman esta gran estrategia, entre ellas la Policía Nacional. Desde la DINAPEN articularon de manera conjunta operativos en sectores estratégicos del país. Focalizados en puntos estratégicos, de acuerdo a los levantamientos que no solamente los realizó el MIES, sino también nuestros elementos en territorio, como son los jefes de los subcircuitos, los jefes de los circuitos, es decir, la policía preventiva. También nos apoyó muy fuertemente el ECU 911. Y aunque diciembre es el mes que se ha determinado como el de mayor complejidad, los operativos de la policía se extendieron hasta los primeros días de enero. Bueno, este tipo de actividades no terminan y digamos que las máximas concentraciones se dan el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero, pero todavía digamos que este ambiente, unos 15 días más de estas intervenciones. Sobre la atención de bonos y pensiones, la inversión del gobierno nacional es de $1.000 millones. Tenemos en este momento alrededor de, por ejemplo, en el bono de desarrollo humano, que es la asistencia social del gobierno, la más grande, tenemos cerca de 600.000 beneficiarios que en este momento reciben el bono. De septiembre a diciembre hemos incluido 225.000 nuevos beneficiarios de diferentes tipos de bonos y pensiones. Durante el primer trimestre del 2021, el titular del MIES anunció la inclusión de nuevos beneficiarios. Y la meta hasta el mes de marzo del 2021 es de enero a marzo 225.000 nuevos, es decir, nuevas personas o nuevos beneficiarios que van a estar dentro del sistema de red de bonos y pensiones, teniendo así un aproximado de 1,5 millones de ecuatorianos en pobreza extrema y vulnerabilidad que van a recibir algún tipo de bono o de pensión. Estamos ante la red de protección social la más amplia de la historia del Ecuador. Y quiero ser muy enfático porque es una red que está focalizada, es una red que está dirigida a aquellas personas que realmente necesitan una asistencia. La Policía Nacional asegura que más de 1.000 intervenciones se realizaron en todo el país enfocadas en disminuir la mendicidad y los peligros que conlleva esta práctica, sobre todo a la población más vulnerable como niños y adultos mayores. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y el Ministerio de Telecomunicaciones informó que a partir del lunes 4 de enero se reinició progresivamente la atención en los 886 infocentros a nivel nacional. En una primera etapa se prevé la operación de aquellos que están localizados en las provincias amazónicas. En el resto, el proceso se completará hasta el 10 de enero mientras se terminan las tareas de actualización y mantenimiento de las redes informáticas. Paralelamente, según la institución, se realizará el proceso de regularización contractual del personal para el presente año. Franklin Columba, vicepresidente de la FENOCIN y embajador de Ecuador en Bolivia, se refirió en entrevista para Telediario a la situación política en ese país y al triunfo de Luis Arce en las elecciones de octubre pasado. Tras casi un año del gobierno transitorio de Yanine Áñez, el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales retorna al poder. Creo que es importante recalcar que hermanos indígenas, campesinos, han sido parte de estos procesos. Hoy se encuentran como diputados, como senadores y como también parte de la estructura de la construcción de un nuevo proceso. Recordemos que el presidente actual del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano y compañero Luis Arce, pues así ha sido designado casi con el 55% de aceptación del pueblo boliviano. En ese sentido, creo que esta legitimidad y legalidad así lo determina para que el Estado pueda seguir su
su horizonte que así el pueblo lo ha determinado. Creo que es muy importante, yo soy muy respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y en ese sentido me parece interesante que Bolivia así pues lo ha determinado su rumbo y eso es para nosotros digno de respeto. 6 de la mañana con 29 minutos, hace mucho frío en Quito, así que tome las precauciones, abrígase y no se olvide de sacar su mascarilla. Tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Telediario, pero ya regresamos con más información de su interés.